Iglesia, vamos a continuar con la serie sobre los salmos, que es lo que estamos enseñando, estamos predicando. Y hoy vamos al tema número 4 de esta serie de los salmos. Y el tema de hoy que vamos a ver es el Salmo 14 y lo he titulado La necedad del corazón del hombre. Algo muy parecido a lo que viene ahí como título en ese Salmo 14. La necedad del corazón del hombre. Este salmo es un salmo escrito por David, por el rey David, en donde aparentemente David está viendo, él ve la triste realidad del ser humano que se rebela contra Dios por la necedad y por la dureza de su corazón. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos ver a través de la historia humana, es de que siempre el hombre ha buscado, digo yo, no sé cuál sería la palabra, pero el hombre siempre le ha dado la espalda a Dios. El hombre siempre ha negado a Dios. Es más fácil negar a Dios que creer en Dios. Yo no sé cuántos creemos eso. Hermanos, es más fácil negar a Dios o no creer en Dios que creer en Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen que ellos nacen por casualidad, que viven por casualidad y que este mundo en general es simplemente casualidad. Y a las personas creer que este mundo es todo una casualidad, hermanos, ellos niegan la existencia de un Dios que nos da la vida y de un Dios que nos permite vivir la vida. Ellos lo niegan. En este salmo, David expresa la necedad del corazón del hombre de querer negar la realidad de la existencia de Dios. Y vamos a leerlo. Vamos a ver el Salmo 14 del verso 1 al verso 6. Y dice así la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen, es una pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¡Qué salmo! Hermanos, al exponer este texto o este salmo, voy a cambiarle un poco el orden, pero no la centralidad de lo que quiere decirnos el autor de este texto, que recuerden, la centralidad es la necedad del corazón del hombre. Esa es la centralidad de este texto, la necedad del corazón del hombre, pero voy a cambiarle un poquito el orden para enseñar este salmo. Primeramente vamos a ir al verso 2. Y vamos a leerlo, dice la palabra, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermanos, el verso 2 nos muestra a un Dios, y esto es interesante, a un Dios buscando algún entendido que se vuelva a Él. Hermanos, ¿usted se imagina a Dios empezar a ver toda la creación, a ver lo que Él ha creado, al ser humano que es la corona de su creación, buscando a ver si hay algún entendido que quiera volverse a Dios? La palabra entendido en el original, en el hebreo, la palabra es sakal y significa sabio, cuerdo o inteligente.
Dice el Salmo que Dios empezó a mirar sobre los hombres a ver si había algún sabio, algún entendido, algún inteligente, algún cuerdo que pudiera decir: Dios es real, Dios existe, Dios me creó, Dios me dio la vida y yo debo de buscarle a Él, yo debo de volverme a Él. Hermano, eso fue lo que Dios empezó a buscar según la palabra. Pero ahí me entra una pregunta: ¿podrá el hombre volverse a Dios? Hermano, ¿podrá el hombre volverse a Dios por sí mismo? No podemos dejar de lado una realidad, y es la caída del hombre. En la caída del hombre, cuando el hombre peca, Adán y Eva pecan, Dios los echa del paraíso, los expulsa del paraíso, y de ahí en adelante, hermanos, se puede leer la palabra, todo de continuo. El corazón del hombre es darle la espalda a Dios que lo ha creado. Por eso dije antes, es más fácil negar a Dios que creer en Dios, que confiar en Dios. Y para muestra, creo yo, un botón: ¿cuántos de nosotros nos costó decirle sí a Dios? Sí, de verdad, a decirle: Señor, yo voy a volverme a ti. Yo reconozco que soy pecador o pecadora. Yo reconozco que por mí mismo no puedo salvarme. Yo reconozco que lo único que yo merezco es la condenación eterna por mi pecado. Hermano, eso no lo hace cualquiera, de no ser porque Dios empiece a tocar el corazón del ser humano. Ahora, interesantemente, vea lo que dice el Salmo capítulo 10, verso 4. A esa pregunta: ¿podrá el hombre volverse a Dios? Porque Dios estaba mirando, dice el texto, a ver si había algún entendido que le buscara a Él. Salmo 10:4 dice la palabra: el malo, oigan, el malo por la altivez de su rostro. La altivez de su rostro es creerse muy importante. La altivez de su rostro no busca a Dios. Y ojo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Eso es fuerte. Dios mirando sobre los hijos de los hombres a ver si había algún entendido que le buscara a Él. Y la misma palabra dice que el hombre por la altivez de su rostro no quiere buscar a Dios. Y en ninguno de sus pensamientos está Dios. Y eso es una triste realidad, hermano. Usted ve, la mayoría de personas se acuerdan de Dios o quieren buscar a Dios, entre comillas, solo cuando tiene problemas. Solamente cuando tiene un problema es cuando intenta acercarse a Dios para que Dios le ayude. Y ahí es donde viene el famoso Dios 911, solo para emergencias. O el famoso Dios bombero, solo para que apague mi incendio. Y ese, lamentablemente, es el Dios de la mayoría de las personas en el mundo. Ese es el Dios de la mayoría de personas. Y aún sin temor a equivocarme, creo a veces, lamentablemente, hasta de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Que buscan a Dios solo cuando tienen problemas, es cuando más van en oración a buscarlo, es cuando más van a la palabra, es cuando más empiezan a congregarse solo porque tienen problemas y no porque realmente entienden quién es Dios en su vida. Porque si hay algo que el cristiano debe entender es quién es Dios en su vida. Yo no busco a Dios para que me resuelva los problemas, yo busco a Dios porque yo dependo de Dios. Porque Él es el Señor de mi vida. Porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darme salvación. Y yo entiendo esa salvación que Dios me ha dado. No solo para que me ayude en un problema. ¿Aló, iglesia? En relación a este salmo también, de que Dios miró desde los cielos, buscando a ver si había algún entendido, hermanos. Vea lo que dice Génesis, capítulo 6, verso 5. Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 6, verso 5. Y luego verso 12.
Dice la palabra en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová, oigan, y vio. Recuerden el Salmo, Dios mirando desde los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la palabra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, Dios vio a la creación, vio Dios al ser humano, y lo único que vio era que en ellos solo había maldad. Hermanos, y yo no sé cuántos de nosotros vemos en la televisión, en las noticias, alrededor nuestro, y lo único que vemos es maldad. Hermanos, es solo maldad lo que estamos viendo. Eso no ha cambiado. Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre, maldad. Ahora vea el verso 12 del mismo capítulo 6 de Génesis. Dice la palabra en el verso 12 otra vez, y miró Dios la tierra, oigan esto, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? Corrompida, dice la palabra. La palabra corrompida es cuando algo está podrido, cuando algo está dañado, cuando algo está mal. Y la tierra estaba corrompida. Dice, he aquí la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Wow. Hermanos, esta es la realidad de nuestro mundo, y es la realidad que muchos niegan y no creen, pero este mundo está corrompido, y Dios mira desde el cielo a ver si hay alguien que le busque, y no lo hay. Hermano, y si somos realistas nosotros mismos, ¿a cuánto nos cuesta someternos a la voluntad de Dios? Aún estando en el Evangelio, aún conociendo la palabra y entendiendo que conocemos a Dios, hermanos, nos cuesta someternos a ese Dios que decimos conocer. Dios sigue mirando desde los cielos, buscando algún entendido que le busque. Todavía. Ahora quiero ir al Salmo otra vez, no despegue ahí, el Salmo 14, ahora vamos a ver el verso 1. Porque yo creo que aquí viene ahora la respuesta a eso de que Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y ya vimos qué hace el hombre. Y ahora el verso 1 dice el necio. Oigan, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. En el verso 1 vemos como el hombre en su necedad, porque le dice necio, hermano, en su necedad niega la existencia de Dios. Una triste realidad cada vez más marcada en nuestra sociedad, el ateísmo. El ateísmo cada vez, hermanos, va agarrando fuerza, cada vez más va creciendo, cada vez más personas dicen que Dios no existe. Cada vez más personas dicen que Dios no existe. Y ahí entendemos, hermanos, las filosofías que le están metiendo a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en escuelas y colegios, negando la existencia de Dios. Negando de que Dios es real. Y la palabra les llama necios. Dice el necio en su corazón. Esa palabra necio en el hebreo es naval, que significa, oiga, necedad, insensato, sin inteligencia, tonto. Eso significa. Dice el necio en su corazón, o sea, él es insensato, él no tiene inteligencia. Suena feo, pero él es tonto por negar la existencia de Dios. Hermano, eso es como que usted se encuentre algo y usted diga, mire qué bonito eso que me encontré.
Y que usted se quede contemplando eso tan hermoso que se ha encontrado y usted diga, mira, esto tuvo que haber sido hecho, no sé, por la casualidad. Hermanos, si encontramos algo hermoso y bien diseñado, es porque detrás de eso hay un diseñador, hay un creador. Y yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, podemos ver la creación de Dios, que es hermosa, que tiene un equilibrio perfecto, para poder decir que realmente Dios es real, en este caso. Y eso es lo que enseña Romanos capítulo 1, vamos a ir a Romanos 1 del 18 al 22. Romanos capítulo 1 habla de esta necedad del corazón del hombre. Romanos capítulo 1 del 18 al 22 dice así la palabra. Oigan lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oigan, la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Oigan, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de ese Dios que dicen que no es real, que no existe, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio, otra vez, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Wow. Hermano, para el ateo, para la persona que quiera negar la existencia de Dios hoy, según la misma palabra de Dios, la creación es un testimonio vivo y real de que Él existe. Y esa creación va a ser, hermanos, lo que va a tener en contra, porque no va a tener excusa el día que llegue delante del Señor para decir: es que yo no lo conocí, no sabía si era o no era verdad que usted era real. La creación misma va a ser testiga. Porque la Biblia dice que todo ser humano compadecerá ante el tribunal de Cristo. Ahí van a estar en un tribunal. Y ahí van a poner igual, van a llevar evidencia. Y esa evidencia, la creación misma, será una evidencia para condenar, que va a ser en contra de aquellos que niegan la existencia de Dios. La misma creación. No hay excusa, dice la palabra. Ahora, interesantemente, hermanos, además de decirle necio, le dice que la necedad está ¿en dónde? En su corazón. Hermanos, ¿por qué en su corazón? Y aquí, hermanos, vamos a irnos donde Jesús mismo enseña claramente que el gran problema del ser humano, todo del ser humano sale es de su corazón. Es de su corazón. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, Marcos 7, del 15 al 23. Marcos capítulo 7, Evangelio de Marcos. Capítulo 7, versos del 15 al 23. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con los fariseos, con los escribas, llamándoles hipócritas. Ellos guardaban la ley,
eran muy respetuosos de la ley, pero la palabra dice que el corazón de ellos estaba lejos de Dios, porque ellos lo que hacían era solamente guardar reglas religiosas o ritos religiosos, de lo cual hoy en día muchas personas igual creen que se van a salvar o están bien delante de Dios por cumplir ciertos ritos y reglas religiosas. Llámese, hermanos, dentro de la iglesia católica como dentro de la iglesia evangélica también. Hay gente que cree que se va a salvar por quedarse ciertas cosas dentro de la iglesia. Pero el problema del hombre está en su corazón. Y vea lo que dice el Señor hablando con ellos, porque ellos creían que era por lo externo, por lo que ellos cumplían. Y el Señor les habla y les dice del verso 15 al 23, les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos no entendían. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, pero decía, ojo, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo? Del corazón del hombre. Del corazón del ser humano, hermanos, es donde sale todo lo malo. Y es lo que el salmista está diciendo, dice el necio en su corazón. Porque el problema está en su corazón, que está alejado de Dios, que hermanos, que tiene un corazón de piedra, dice la palabra, endurecido. Y cualquiera podría decir: pastor, pero ¿cómo? Del corazón del hombre. Sí, de ahí sale todo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto en la televisión o nos hemos dado cuenta de casos de un papá violar a su propia hija o a su propio hijo? Un padre. Ahora, un día de eso estaba viendo una noticia en Estados Unidos: un joven adolescente mató a su papá, a su mamá, a sus hermanos y creo que a la abuela también. Yo no sé cuántos vieron esa noticia. Hermanos, es increíble, y esa es la maldad del corazón del hombre. Dice el necio en su corazón, es de ahí donde salen los problemas. Y es lo que Jesús está enseñando. Es del corazón del hombre, no es de otra parte. Ahora, por eso, si hay algo en lo cual Dios debe trabajar, hermano, es en el corazón suyo y en el corazón mío. Es en nuestro corazón. Porque de ahí es donde sale todo. Ahora, ve lo que dice Ezequiel capítulo 11, versos del 19 al 21, Antiguo Testamento. Ahí antiguo de Mateo para atrás está Ezequiel capítulo 11, donde Ezequiel hay una promesa
de la restauración del hombre. Y vea lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 11, del 19 al 21. Me dicen amén, iglesia. Quiero que tengan este pasaje, Ezequiel capítulo 11, verso 19 al verso 21. Dice así. Ahí viene una promesa de restauración y de renovación. Y vea lo que dice. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Eso era una profecía hablando para el tiempo nuestro, para el tiempo de la venida de Cristo, cuando Él derrama su Espíritu Santo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Ojo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Oiga, ¿corazón de qué? De piedra. Hermanos, escuchamos de madres, oigan, madres, mujeres, que se dice que no hay cosa más grande que el amor de una madre. Y escuchamos noticias de mujeres, de madres que llegan y dejan a su hijo tirado en un basurero. De madres hoy en día que están peleando derechos para matar a su propio hijo que lleva en su vientre. Eso lo vemos día a día, iglesia. Corazones de piedra, eso dice la palabra. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes pensarían, yo por lo menos cuando he tenido, en un momento que tuve la oportunidad de tener que matar gallinas para vender pollos, hermano, y usted no sabe la lástima y el miedo que me daban. Y hoy, hermano, usted ve la dureza del corazón del hombre de matar a otra persona sin ningún temor. Tan fácil, tan sencillo. Porque el corazón del hombre, dice la palabra, es de piedra. Ahora entendemos que esto es figurativo, ¿verdad? Entendemos eso, ¿verdad? No es que alguien tiene un corazón de piedra, de verdad. O sea, el corazón de piedra es simbolizando, es que su corazón es duro. Y por eso dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Porque de ahí empieza todo. Si el necio dice en su corazón que no hay Dios, él no va a tener temor de nada. Porque no hay Dios. Y les dice la palabra, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Wow. Hermano, si usted le ha entregado la vida a Cristo, si usted realmente ha nacido de nuevo, hermano, dele la gloria a Dios, porque Dios ha cambiado ese corazón de piedra en un corazón de carne para que empiece a caminar en la ley de Dios y a decir, Dios es real, Dios existe. Y además de que es real y existe, Él es el Dios, el Señor y el Salvador de mi vida. Y si eso está en tu corazón, es porque Dios está tratando en tu corazón y está cambiando ese corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Porque el problema del ser humano está en su corazón. Eso enseña la palabra. Volvemos al Salmo y en el verso 3, vamos a ver el verso 1 y el verso 3, pero vamos a ver la parte de abajo del verso 1. Dice, se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Hermanos, no hay ni siquiera uno.
David expresa la realidad del hombre caído y endurecido por su pecado, que niega la existencia de Dios. Como vemos, o vamos a ver en la referencia que usa también el apóstol Pablo, que usa este mismo salmo para hablar de la condición del hombre caído. En Romanos capítulo 3, versos del 9 al 18. Romanos capítulo 3, del 9 al 18. Romanos 3, del 9 al 18. Dice el apóstol Pablo que toma parte de este salmo y él dice así: aquí para acusar a judíos y a gentiles. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, Dios miró desde los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y no había tan siquiera uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Oigan, no hay quien busque a Dios. Y eso es una verdad, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, y veneno de áspido, o sea, veneno de culebras hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor delante de sus ojos. No hay bueno tan siquiera uno, hermanos. Aquí la Biblia nos muestra una gran verdad. Ojo a esto. El hombre es malo por su naturaleza pecadora. El hombre es malo por su naturaleza pecadora. Y no es bueno como muchos creen. Hermanos, ¿usted sabe que hay personas que se creen buenas? Bueno, para muestra un botón, yo me creía bueno. Sí, de verdad. Yo me creía bueno porque nunca tomé, nunca fumé. Entonces yo me creía bueno. Me creía bueno porque anduve con drogadictos y nunca probé la droga. Anduve con fumadores y tomadores y nunca me puse un cigarro en mi boca. El licor lo probé y me dio asco y guácala, eso no me gusta, no sé cómo toman. Lo único que hacía era bailar y yo decía, eso no es malo. Eso es bueno más bien. Pero hermanos, cuando conocí a Cristo, Cristo se reveló a mi vida más bien. Me di cuenta de algo. Que yo era pecador, que era malo. Porque todos pecamos delante de un Dios que es santo. Muchos creen que son buenos y aún le dicen al hombre que es bueno, pero eso es toda una mentira, un engaño. El hombre es malo. Y el problema del hombre, hermanos, no está en su mente. El problema del hombre, según la palabra, ¿dónde está? En su corazón. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hoy hay montones de psicólogos, hay psicología para todo, para tratar de cambiar al hombre. Pero hermanos, el problema no está en su mente, está en su corazón. Y el único que puede cambiar el corazón del hombre se llama Jesucristo. No hay otro. Por eso el hombre malo, hermanos, por su pecado necesita un Salvador. El hombre
hombre que es malo en su pecado por su pecado necesita un Salvador. Por eso, hermanos, al hombre, al mundo, hay que enseñarle a Cristo, que es la solución de todo problema. Los psicólogos creen que cambiándole la mentalidad a los niños van a cambiar el mundo. Pero curiosamente este mundo va para atrás. Va de mal en peor. ¿Por qué? Porque el problema es que el mundo está constituido por la sociedad, y la sociedad está constituida por familias que están constituidas por un hombre y una mujer, y los niños, o sea, son seres humanos. Si el corazón del ser humano está dañado, la familia está dañada, y si la familia está dañada, la sociedad está dañada. Así de fácil. La única solución y el antídoto para el ser humano se llama Jesucristo, aunque el hombre siga diciendo, no hay Dios. Es la única respuesta. La única respuesta para el hombre caído, pecaminoso, endurecido en su pecado, es Jesucristo. La palabra dice en Romanos capítulo 5, versos del 8 al 10, dice la palabra. Vamos a leer solo el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oigan, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, ¿quiénes éramos nosotros? Nosotros éramos los necios también, que decíamos no hay Dios. Nosotros éramos igualmente los que Dios estaba buscando a ver si había algún entendido que le buscara, pero no le buscábamos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, para contigo y para conmigo, en enviar a su Hijo a morir en la cruz, para que usted y yo seamos salvos, y nuestro corazón de piedra sea cambiado en un corazón de carne, para obedecer a Dios, a su palabra. Y yo no sé, hermanos, si a usted le ha pasado, si usted es cristiano de verdad, genuino de verdad y ha nacido de nuevo de verdad, ahora usted empieza a predicarle la palabra a otros, empieza a hablarle de Dios a otros, y ahora usted cae mal. Porque usted les está diciendo, vuélvasen a Dios. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios, y al que ven como necio es a usted y es a mí. Pero por dentro de ellos, en su necio corazón, es que no hay Dios. ¿De qué Dios me habla usted? Y usted le dice, pero es que Dios es real. Dios existe. Ese Dios cambió mi vida. Y ellos dicen, no hay Dios. Esa es la necedad del corazón del hombre. Querer negar que Dios es real es como querer negar que el aire existe. ¿Alguno de ustedes ha visto el viento? ¿Ha visto el aire? ¿Cómo es? ¿Usted se imagina a una persona llegar y sentir la brisa del aire y decir, yo no creo en que el aire exista? Yo no creo que es real. ¿No le diría a usted necio? ¿No le diría insensato? Como dice la palabra, ¿no le diría tonto? ¿Cómo puede negar algo tan evidente? Pues de la misma forma el ser humano niega la existencia de Dios cuando es tan evidente que Dios es real, que el aire es real, aunque no lo vea, pero es real, existe. Amén. En el Salmo 14 ahora David se hace una pregunta. En el verso 4, pregunta que creo que David mismo ya ha respondido. En el verso 1. Porque dice la pregunta que hace David, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan.
Eso es una pregunta. Y creo que la pregunta tiene la respuesta. David mismo ha dado la respuesta. En el verso 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Que se han corrompido y hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Ahí se responde a esa pregunta. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Y al final, ¿y que a Jehová no invocan? Es que ¿cómo lo van a hacer si ellos en su necio corazón dicen que no hay Dios? ¿Cómo lo van a hacer? En el Salmo 14, hermanos, vamos a leer versos del 5 al 7, y dice la palabra: y ellos temblaron de espanto, porque Dios está, oigan, con la generación de los justos. Del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hermanos, en los versos del 5 al 7, David termina haciendo un contraste entre los necios que niegan a Dios y aquellos que tenemos la seguridad de un Dios real que hemos creído y nos da la salvación. Ahora David empieza a hablar de aquellos que hemos creído en el Señor, que sabemos que es real y que tenemos la seguridad de la salvación. ¿Cómo lo vemos? En el verso 5 nos dice que Dios está en la generación de los justos. Hermanos, Dios está con la generación de los justos. ¿Cuántos creemos eso? Que Dios está con nosotros. Dios está con la generación de los justos, de aquellos que han creído, de aquellos que han vuelto su corazón al Señor y han dicho: Señor, yo te necesito. Señor, yo dependo de usted. Yo necesito que usted sea el que guíe mi vida, el que guíe mis pasos. Vea lo que dice Mateo 28:20 en relación a esto, de que Dios está con la generación de los justos. Mateo capítulo 28, verso 20, un pasaje bien conocido. Dice así la palabra: y enseñándoles, aquí cuando Jesús sube al cielo, o asciende al cielo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Dios con nosotros? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos dice que Dios en el verso 5 está con la generación de los justos. Dios está con su pueblo. Dios está con sus hijos. Dios está con aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos podemos decir Dios está con nosotros? Amén. Y en el verso 6 dice que del consejo del pobre se han burlado. En este caso los que no conocen a Dios, los que niegan a Dios. Pero Jehová es su esperanza. Hermanos, en el verso 6 el Señor nos muestra que Él es nuestra esperanza. La Biblia dice que Jesucristo es la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Ve lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8 en relación a nuestra esperanza. Dice así la palabra: guardad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, aquellos que hemos creído en el Señor, que realmente hemos creído en el Señor, podemos ver la bondad de Dios. Podemos ver que Él es real. Y podemos decir, como dice el salmista: dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos somos dichosos en este lugar? Hermanos, si confiamos en Él, somos dichosos. Él es nuestra esperanza. El mundo no tiene esperanza.
El cristiano tiene esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Su esperanza es Dios. Hermano, ojo a lo que le voy a decir. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de la economía está cayendo. Cada vez hay menos trabajo. Cada vez es más complicado vivir. Yo por lo menos me pregunto qué van a llegar a ver mis nietos. Pero en medio de todo eso, Jesucristo sigue siendo mi esperanza. ¿Saben por qué? Porque Él nos prometió cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ahí habrá una tierra nueva, un cielo nuevo, donde habrá justicia, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, hermanos. Aquellos que hemos dicho sí a Dios. Aquellos que hemos dicho sí a Dios. El Salmo, hermanos, para terminar con 2 puntos importantes. El Salmo nos habla de la necedad del corazón del hombre que niega la existencia de Dios, o sea, el ateísmo. Pero un día, oigan esto, pero un día estos que niegan la existencia de Dios, todos ellos estarán delante del Dios que no creen. Hermanos, todo aquel que niegue la existencia de Dios un día estarán delante del Dios que dicen no creer. Y la palabra lo enseña. Vamos a ir a Romanos, capítulo 14, verso 11. Romanos 14, 11. Romanos capítulo 14, verso 11, dice la palabra: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. Oigan lo que dice Él. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y confesará a Dios. Dirán, si era real. Aunque hoy el necio diga en su corazón, no hay Dios. Filipenses capítulo 2, versos del 10 al 11. Vea que Pablo aquí habla que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Él es Dios. ¿Y cuál es ese Dios que muchos hoy niegan también? Es el Señor Jesucristo, que es Dios. Filipenses capítulo 2 del 10 al 11. Porque también hay una religión que niegan que Jesucristo sea el Dios verdadero y que sea Dios. Pues la misma Biblia nos muestra que Jesucristo es el verdadero Dios. Dice la palabra en Filipenses 2 del 10 al 11, dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se tendrá que doblar un día delante del Señor Jesucristo y declarar: tú eres el Señor, tú eres Dios. Aunque hoy lo nieguen en su corazón. Y con eso termino. Y a pesar, hermanos, de la necedad del corazón del hombre, a pesar de la necedad del corazón del hombre, la gracia y la misericordia de Dios están presentes todavía para todo aquel que se arrepienta y venga a Cristo en fe, ya que siempre habrá un vacío en el corazón del hombre que solo Cristo puede llenar. Vuelvo a leer esto. A pesar de la necedad del corazón del hombre, la gracia y la misericordia de Dios están presentes para todo aquel que se arrepienta y venga a Cristo en fe, ya que siempre habrá un vacío en el corazón del hombre que solo Cristo puede llenar.
Hermanos, solo Cristo puede llenar el corazón del hombre. Interesantemente, por eso les decía antes, aunque el hombre busque a Dios solo cuando tiene problemas, es porque inconscientemente en su corazón sabe, hay una ley de Dios puesta ahí. Aunque él quiera negarlo, hay algo que le dice muy adentro: Dios es real, Dios existe. Muchas personas que han negado a Dios y decir que Dios no existe, cuando están enfermas o un lecho de muerte, le piden a alguien que ore por ellos. O le dicen: Señor, si usted es real, acuérdese de mí, vea mi condición. Porque siempre el ser humano va a tener un vacío en su corazón por su pecado que solo Cristo puede llenarlo. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermano, y si todavía usted está en este lugar y no tiene la seguridad en su corazón si Dios existe o no de verdad, yo le invito a que se vuelva a Cristo. La gracia y la misericordia de Dios están todavía para usted. Aunque tal vez usted venga a la iglesia, pero todavía algo en su corazón le diga: no sé si realmente Dios existe, no sé ni por qué voy a la iglesia, no sé por qué voy ahí. Pero Dios te está llamando. Él quiere tu arrepentimiento. Él quiere que creas, que se vuelvas a Él en fe. Así que yo te invito a que te vuelvas a Cristo en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es maravillosa. Tu palabra que es hermosa y habla a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos confronta con nosotros mismos, Señor. Y nos da la verdad, esa única verdad que existe. Donde, Padre, es lamentable ver cómo tú miras desde el cielo sobre los hombres. A ver si hay algún entendido que te busque. Si hay alguien que quiera volverse a ti, Señor. Pero tu palabra misma nos dice que el necio lo que dice en su corazón es: no hay Dios. El hombre niega tu existencia. El hombre no quiere volverse a ti, Señor. Por eso te pedimos, Dios, ten misericordia. Extiende tu gracia y tu favor sobre aquellos que niegan la realidad de tu existencia, Dios. Así como un día, Señor, tú tocaste en nuestra vida, nuestro corazón, para creer en ti, para reconocer que tú eres Dios verdadero. Extiende tu misericordia a aquellos que no te conocen y ayúdanos a llevar la palabra. Ayúdanos, Señor, a llevar la esperanza al mundo, que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser esos ministros que enseña tu palabra. Señor, embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro: vuélvasen a Dios, para que otros se conozcan, Rey. Ábrenos la puerta, Señor. Ponnos personas en el camino. Ponnos personas en el camino para hablarles de ti, Señor. Y que no nos quedemos callados, Señor, de hablar de ese Dios maravilloso que hemos conocido. Que podamos expresarlo a otros, aunque nos llamen necios. Cuando tu palabra dice que ellos son los necios por negarte a ti, Señor. Sabiendo que si tú tuviste misericordia de nosotros, podrás tener también misericordia de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.